objetivos. Hoy llegamos a Sabaneta de manera rápida. Gracias por la calurosa bienvenida en esta tierra, que sabemos que a esta hora no hay luz en Sabaneta, que tienen 3 días de tranca por gas aquí cerca. Fue un grupito que se robó el país, fue un grupito pequeño. Llegó el momento de la valentía, de la fuerza, de la calle, de la gente exigiendo lo que nos corresponde. Cuento con Sabaneta, contamos con Barinas. Son derechos y los derechos no se mendigan. No nos vamos a detener. Aquí la única vuelta atrás, porque esto es irreversible. La única vuelta atrás es la vuelta a casa de nuestra gente. Porque ya sabemos, hermanos, cuál es el problema. Los ladrones que están en Miraflores. ¡Que viva Barinas! ¡Que viva Sabaneta! ¡Que viva Venezuela, carajo! ¡Venezuela libre! Vamos para adelante, cuenten conmigo, que yo sé que cuento con Sabaneta. Bienvenidos a Reunión Analiza. Para todos aquellos que conocemos y analizamos de manera permanente la situación de Venezuela, sabemos y entendemos que se está produciendo un retraso desalentador en las acciones del concierto internacional para de una vez generar una intervención multilateral en Venezuela. Y la pregunta es, ¿por qué? Existe, por supuesto, un razonamiento muy simple. Si Estados Unidos no va a la cabeza, por supuesto que ningún país se va a animar a realizar una intervención de manera unilateral. Porque la idea es que no solamente exista un componente de ayuda humanitaria, un componente de acción militar, sino también una legitimidad política valiosa, valedera e importante que pueda permitir al gobierno de transición gobernabilidad en un proceso totalmente turbulento que sería el día después de Maduro. En ese sentido, es importante analizar por qué es que se está retrasando tanto cuando sabemos que existen señales claras por parte de los Estados Unidos con la serie de reuniones que el comandante del Comando Sur, Craig Fowler, ha realizado con Colombia, con representantes del gobierno de Guaidó, la serie de reuniones que han sostenido Mike Pompeo con el representante de Rusia, la serie de alocuciones que han ido realizando a lo largo de estos últimos meses, no solamente en conferencias internacionales, ante la ONU, ante la OEA, en entrevistas, Mike Pence, Elliot Abrams, John Bolton, e incluso el presidente Donald Trump. ¿Por qué razón no se ha generado aún la intervención militar en Venezuela? Y eso es lo que trataremos de responder el día de hoy. Veamos. If the Democrats take back power, do you believe they will try to impeach you? No sé cómo se puede destituir a alguien que está haciendo un gran trabajo. Le diré esto, si alguna vez soy sometido a un impeachment, creo que el mercado podría colapsar. Creo que todos podríamos ser más pobres. Como sabemos, desde el año 2018, a Donald Trump comenzaron algunas voces disidentes dentro del Congreso de los Estados Unidos a amenazarlo con el impeachment. Como ustedes saben, el impeachment es un proceso que permitiría, por mayoría de 2/3, reemplazar al presidente de los Estados Unidos, no dejar cumplir su periodo de gobierno. Y esa amenaza se produjo como el resultado de una serie de indicios de prueba, no pruebas, ojo, pero indicios de prueba que habrían mostrado alguna relación de agentes del gobierno ruso con los miembros de la campaña electoral de Donald Trump en el proceso electoral por el que fue elegido. Si bien Trump contrarrestó la amenaza de manera contundente, diciéndoles que se atrevan a intentarlo, evidentemente es algo que no debe dejarse de lado, por lo siguiente. En la serie de reuniones que han estado realizando Putin con Trump, Pompeo con Lavrov, para poder realizar alguna conclusión sobre el asunto de Venezuela, nunca han podido llegar a un acuerdo definitivo. Evidentemente sabemos que Rusia, lo principal y lo más importante que le corresponde es cobrar la deuda que tiene Venezuela con el gobierno de Putin, con Rusia. Evidentemente ese es el tema mucho más importante que cualquier otra cosa. Sin embargo, si Rusia podría empezar a generar presencia geopolítica estratégica en Venezuela, le serviría de mucho, aunque sabemos
que ya hay voces disidentes en el gobierno de Rusia que dicen que es mejor retirarse de Venezuela. No obstante, son dichos, son frases, son comentarios de periodistas. La información oficial es que se queda Rusia en Venezuela hasta que se decida otra cosa. Entonces, muy aparte de lo que se sepa y de lo que se conozca, yo me hago una pregunta valedera, útil, pero que podríamos y deberíamos tratar de responderla en el futuro. Podría ser que debido a que el fiscal general de los Estados Unidos declaró a Trump como libre de toda acusación, libre de toda sospecha de esos vínculos que hubiera tenido con Rusia en el proceso de su campaña electoral, entonces las amenazas de impeachment desaparecieron en el Congreso de los Estados Unidos. Pero, ¿qué tal si Trump, como le caracteriza y ese es su carácter impetuoso y autoritario, decidir la intervención en Venezuela de manera unilateral? Podría eventualmente esta situación, o incluso con autorización del Congreso, proceder a una intervención, y Putin, quien sabemos que de todas maneras no tiene oposición en Rusia, porque ha eliminado a toda la oposición, ¿podría Putin votar, hacer filtrar o mostrar pruebas de que sí ha existido una relación directa entre el gobierno ruso y el equipo de campaña de Trump? En este momento no hay pruebas, pero ¿qué tal si estas pruebas aparecen? Podría generarle a Trump la posibilidad de un impeachment, tomando en cuenta de que el próximo año es la elección, tal vez no un impeachment, pero con total seguridad la derrota electoral en el 2020. ¿Podría esta situación poner en peligro el gobierno de Donald Trump? Es decir, tomar la decisión, incluso con apoyo del Congreso, de los dos partidos, de las dos cámaras, ir a una intervención hacia Venezuela, y eso poner en riesgo su propio gobierno, porque Putin tendría las pruebas? He estado tratando de responder esta pregunta, investigando, averiguando, viendo entrevistas, y realmente no la puedo responder. Pero mientras más tarde este proceso, en el que cada día siguen perdiendo la vida personas por falta de medicinas, por hambre, por inseguridad, sigue aumentando la migración venezolana en todos los países, podría ser entonces que tenga algo de razón este cuestionamiento. Podría ser que Putin sí tiene un elemento de presión contra Trump, y por eso Trump no quiere al final de cuentas realizar una intervención en Venezuela. Por otro lado, sabemos que en el tema de Venezuela, los dos partidos, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, tienen consenso. Por eso elaboraron la Ley Verdad. Más de 400 millones de dólares de apoyo humanitario, financiamiento, colaboración para el gobierno de Juan Guaidó y la Venezuela democrática y libre en contra de la dictadura madurista. Es algo realmente que demuestra un compromiso total tanto de los dos partidos, como de las dos cámaras, como del órgano legislativo, como del órgano ejecutivo, con el apoyo a Venezuela. Sí, claro, eso es algo realmente muy bueno. Sin embargo, el peligro del impeachment o el peligro de perder las elecciones en el 2020 por pruebas que vinculen a Trump con Putin es muy grande. Y eso podría significar que, en definitiva, Estados Unidos no se anime, al menos no se anime solo, a ir hacia la intervención. Y ahí es que ahora he entendido recién el razonamiento de los miembros del legislativo en Venezuela, a la cabeza de Juan Guaidó, para poder pedir la reanudación, la reactivación del TIAR. El TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que está firmado, y ojo, esto es muy interesante, este TIAR está firmado por básicamente todos los países que conforman el Grupo de Lima, a excepción de Trinidad y Tobago,
todos los países que forman parte del Grupo de Lima forman parte del TIAR. No así todos los de la OEA, porque en la OEA están países de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, y muchos de estos no forman parte del TIAR. Es decir, México, Bolivia, Nicaragua, Cuba y Ecuador se han retirado del TIAR. Bueno, sabemos por qué, ¿no? México, Bolivia, Nicaragua, Cuba. Y bueno, Ecuador en la época de Correa. Probablemente Ecuador decida ingresar nuevamente al TIAR. Pero es entonces el Grupo de Lima, básicamente, los países que conforman el TIAR, salvo uno que sí y otro que no. Ahora bien, llevar el debate a la OEA puede ser muy útil. Sin embargo, creo que en realidad es el Grupo de Lima donde va a poderse activar realmente el TIAR para poder ingresar en una fuerza multilateral de ayuda humanitaria, pero con protección militar, de tal manera que le permita apalear esta crisis tan grave en Venezuela y también dar cierta seguridad para de una vez que los miembros sublevados del ejército venezolano puedan tomar acciones a la fuerza, porque no va a haber otro tipo de acciones. Y es por eso que, siendo este tipo de estructura la más viable, entendamos, TIAR con una fuerza multilateral de ayuda humanitaria, pero con colaboración de fuerzas del orden, ejércitos que apoyen el ingreso de la ayuda humanitaria, reduciría la capacidad de acción del régimen dictatorial de Maduro. Y a partir de ese momento se activa la posibilidad de que los militares venezolanos sublevados, que sabemos que son miles, puedan de una vez hacer la última acción. Y obviamente para eso van a necesitar armamento que tenga que de alguna manera facilitarles, ya sea el gobierno de Colombia o el gobierno de los Estados Unidos. En ese sentido, la intervención no sería una decisión directa y unilateral de Trump ni de los Estados Unidos, lo cual no lo deja a Trump como el único responsable de esto de manera política, asegurándole la posibilidad de una correcta y verdadera reelección en el 2020 y eliminando el riesgo, aunque eso realmente no es seguro, de que si es que Putin tiene pruebas de esa conexión con el partido republicano, con el grupo electoral del partido republicano en las pasadas elecciones, entonces las muestre. Con todo este análisis, yo me hago todas estas preguntas. ¿Será posible que Putin tenga esas pruebas que pongan en riesgo a Trump, que pongan en riesgo la estabilidad política de los Estados Unidos? Si ese es el caso, entonces, aunque sabemos que existe conformidad y acuerdo entre los dos partidos, es muy posible que no se dé una nueva determinación unilateral para una intervención. En este caso, espero realmente equivocarme. Sin embargo, me equivoque o no me equivoque, el camino del TIAR es un correcto camino. Y el camino del TIAR es mucho más contundente en el Grupo de Lima que en la OEA. Porque en la OEA hay muchos países que no forman parte del TIAR. De todas maneras, nada podrían discutir en la OEA. Tienen que discutirlo en el Grupo de Lima. Si tienen algunas consultas, preguntas, cuestionamientos, déjenlo en los comentarios para que así podamos mantener más información y así tratar de generar un análisis más profundo sobre este tema. De igual manera te pido que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para poder recibir todas nuestras notificaciones. Déjale me gusta al video para que este pueda ser mucho más difundido. En ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.